Hola, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Isabel dice, Ya, gracias. Bien, vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo en la última clase acerca de justamente el proceso de nacimiento y muerte, que para nosotros no era más que un caso especial de los modelos de colas o líneas de espera. En nuestro caso, reitero el primer supuesto de que tomamos el caso más simple, ¿no es cierto? Donde hay una fuente de ingreso, donde llegan los clientes, eh, dependiendo, hemos visto dos cosas, ¿no? Que puede haber personas ya en la cola, puede no haberlas. Y luego pasamos al mecanismo de servicio y finalmente salimos. O sea, aquí tratamos de explicar cómo el número de clientes sufre un cambio respecto de un instante y de algún, podríamos decir, algún incremento, ¿no? En ese instante de observación. Entonces habíamos dicho que el incremento lo íbamos a tomar tan pequeño como nosotros querramos para en adelante ir adecuando estas características, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista como si se tratase de un proceso estocástico. Y recordamos que un proceso estocástico no es nada más que una colección de variables aleatorias, ¿no? Que van a contar además de eso con una propiedad que la hemos llamado la propiedad markoviana. Ahora, en nuestro caso, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de llegar a las ecuaciones de equilibrio, que en realidad era donde se estabilizaba todo el sistema, porque nosotros tenemos diferentes observaciones a diferentes instantes, ¿no? Entonces, debido a eso, queríamos llegar donde se vuelve estable todo el sistema, donde está en equilibrio, donde la tasa de nacimiento puede ser equivalente a la tasa de muerte. Entonces, bajo ese antecedente, lo que nosotros hemos aplicado son las diversas definiciones, dos les he mostrado, ¿no? Y hemos llegado a determinar las ecuaciones asociadas al proceso en un estado estacionario. Vale decir que en el límite llegamos a una estabilidad. Entonces, para demostrar esta estabilidad tenemos justamente estas ecuaciones que nos hablan de todas las probabilidades, ¿no? En este caso, tomamos dos casos particulares, cuando en el sistema no había ninguna persona o no había personas en la cola y cuando había una o más personas en la cola. Y estas ecuaciones nos sirven para poder calcular lo que nosotros desconocemos, en este caso que son las probabilidades, la probabilidad de encontrar una cierta cantidad n, ¿no? En el instante que nosotros estamos analizando. Y reitero, el intervalo de observación pues, es tan pequeño como nosotros deseemos realizar. Ahora, ya habíamos llegado también a observar de que al calcular, al hallar estas probabilidades, ¿no es cierto? Lo que estoy remarcando, que son las probabilidades de tener un cliente, n menos un clientes, n más un cliente, sucesivamente, dependiendo del sistema, ¿no? De la capacidad del sistema. Entonces nosotros vemos de que cada una de estas forman una familia, pero no es una familia cualquiera, sino es una función de cuantía. ¿Por qué? Porque los valores que puede asumir son discretos y nosotros sabemos de que cuando una variable toma valores discretos podemos hablar de su distribución de probabilidad, pero con el nombre de función de cuantía. Entonces, todos estos elementos que se encuentran, ¿no es cierto?, que vamos a llegar a encontrar, para nosotros forman esa familia llamada función de cuantía asociada, ¿no?, al proceso que estamos observando. Como es una función de cuantía, nosotros sabemos que debe cumplir básicamente dos propiedades. La primera, de que estas probabilidades tienen que ser mayores o iguales a cero.
iguales a cero cuando es imposible que ocurra el evento que estamos midiendo, porque la probabilidad es una medida, recordemos. Segundo, de que la suma de todas estas probabilidades, ¿no? Tiene que darnos uno. Y este infinito, por si acaso, es una convención, depende de la capacidad del sistema. Por el momento estamos asumiendo que es infinito, que tiene capacidad infinita, pero también en algún momento vamos a necesitar truncarla. Vale decir que este infinito no había sido tan infinito, sino que había sido un valor muy grande. Por ejemplo, si fuese personas para una agencia de atención al cliente, por decirles algo, ¿no? Entonces mi infinito no es pues infinito, sino tendrá capacidad para albergar, digamos, a 100 personas. Entonces este infinito se va a truncar en 100. Entonces ahí nosotros vamos a hablar también de las distribuciones truncadas. Bien, por el momento nos facilitamos la cosa y tomamos infinito, no como algo muy grande, dependiendo de la capacidad del sistema. Bueno, ahora, con todas esas consideraciones, también les había hecho ver un resumen de que al tomar los límites al infinito, generalmente del tiempo, para que se estabilice, ¿no? A un tiempo muy, muy grande que nos podamos imaginar. Para llegar a una estabilidad tenemos que utilizar este criterio donde las tasas de entrada son iguales a las tasas de salida. Vale decir que en las anteriores ecuaciones ya vemos un equilibrio, ¿no es cierto? Y ese equilibrio puede darse dependiendo del estado. El estado inicial, en el primer estado, segundo, sucesivamente para un n general, y estas eran las ecuaciones, ¿no?, de estabilidad, la cual nosotros hemos llegado después de aplicar límites, etcétera. Eso ustedes se deben acordar todo el procedimiento, que también lo tienen en las hojitas que volvimos a compartir en el Classroom. Bien, ahora, a partir de esto, lo que nosotros queríamos hallar, por ejemplo, era cuál era la probabilidad inicial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de todas estas ecuaciones simultáneas, nosotros este sistema lo resolvíamos aritméticamente, ¿no es cierto?, de forma recursiva, utilizando propiedades de reales, y lo que llegamos a averiguar es cuánto es la probabilidad inicial, cuánto es la probabilidad en la primera etapa, en segunda, sucesivamente para un n en general. Pero dependíamos de otros factores, ¿no es cierto? Y estos factores, ¿no?, se encuentran cuando el estado está estable o en el límite, cuando existen los límites o convergen a alguna expresión constante. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hemos llegado a la siguiente igualdad, donde para cualquier probabilidad, ¿no es cierto?, de que en el estado se encuentren en el instante t n clientes, nosotros llegamos a esta igualdad, que dependíamos de las tasas de nacimiento y de las tasas de servicio, ¿no?, o de muerte, y además de la probabilidad inicial. Entonces, esa era para nosotros una condición inicial. Ahora, les recuerdo que en la última parte de la clase también les había dicho que escrito de esta forma no es muy llamativo, ¿no? Entonces, para hacer algo más manejable, para facilitarnos la notación, lo que hemos hecho es un cambio de variable, y a toda esta división de productorias, no de tasas, lo hemos llamado C sub n, ¿no es cierto? Lo hemos reemplazado por C sub n. Y de esa manera teníamos una ecuación un poco más manejable, ¿no?, en términos de la probabilidad inicial, ¿no?, para averiguar la probabilidad, en este caso, de que existan n clientes, ¿no?, en el instante t. Ahora, respecto de esta expresión, nosotros también podemos recordar
que esto era válido para n desde 0 hasta infinito. Entonces, lo que habíamos hecho es tratar de encontrar cuánto valía del sub 0, recordando que la suma de probabilidades me tiene que dar 1. Esto voy a ir explotando, ¿no es cierto?, las propiedades de función de cuantía. Y de acuerdo a esto, lo único que hemos hecho es un simple reemplazo. Y hemos visto que la sumatoria, ¿no es cierto?, desde 0 hasta infinito de esta expresión también era equivalente a esto. Entonces, esto tendría que valer 1, ¿no es cierto?, por ser una función de cuantía. Entonces, esta igualdad me sirve para poder hallar la probabilidad inicial. Y esto implicaba de que no era otra cosa que el inverso multiplicativo de la sumatoria de toda esta expresión. Ahí habíamos quedado la clase anterior, ¿no es cierto?, después de hacer todo el procedimiento cuando n valía 0, cuando n valía más de 1, etc. Tomando límites, hemos llegado a esa igualdad que es bien importante. Ahora, voy a iniciar en este punto. Esta es mi igualdad que a mí me interesa, ¿no es cierto? Porque a partir de esto nosotros podemos tratar de explicar qué es lo que pasa con todo el modelo o el proceso de nacimiento y muerte. Bueno, entonces, ¿qué más les puedo contar? ¿Qué pasaría si en este caso, en el inicio, ¿no es cierto?, cuando el sistema tiene cero clientes? De acuerdo al análisis anterior, para 0 vamos a llegar a una convención. Aquí para 0 lo que vamos a hacer es de que por convención la constante valga 1 o C sub n valga 1. De esa manera, también de manera equivalente podemos llegar a la siguiente expresión. Nuestra sumatoria ya no iniciarla en 0, sino iniciarla en 1 y va hasta el infinito, porque sería si de desarrollo C sub 0 más C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 más C sub 4 más C sub 5, lo único que sabemos es de que esta cantidad tiene que ser mayor a 0, mayor a 0, ¿no?, porque estamos hablando del inverso multiplicativo. Entonces, lo único que hago es C sub 0 más todo lo demás, lo agrupo y tengo esta expresión. Entonces, hay condiciones en las que en el sistema es conveniente para P sub 0, voy a volver un poquito atrás, por favor, para P sub 0 tenerla expresada de esta forma, ¿sí?, en términos como una sumatoria desde 0 hasta infinito. Pero con esta condición también puedo hacer de que esa sumatoria la pueda desglosar de esta forma, sin pérdida de generalidad. Entonces, eso quería hoy día remarcarles, porque para nosotros es una información bastante rescatable, esta igualdad o la anterior. Entonces, por favor, eso para aclaración. Bien, ahora, ¿qué más les puedo contar? Si tenemos toda esta información, ¿no es cierto?, ya teniendo las probabilidades en el límite o sabiendo cuándo, en nuestro caso, vamos a hallar el equilibrio, entonces también a partir del proceso estocástico que tenemos como el número de clientes en el instante t, a esta variable aleatoria también le puedo asignar una medida bastante importante, que sería cuándo nosotros esperamos, ¿no?, tener de clientes en el sistema, ya sea esperando o que estén siendo servidos. Entonces, nosotros recordamos que como el proceso es una familia de variables aleatorias discretas, entonces lo único que hacemos para hallar su número esperado es calcular el valor esperado,
Y el valor esperado nosotros recordemos, aquí voy a anotar por favor antes de que aparezca la igualdad, el valor esperado de una variable aleatoria, nosotros recordemos que dependía, ¿no? Si la variable aleatoria era discreta, nosotros teníamos que escribirlo como una sumatoria de los valores que tome la variable por la función de cuantía o la probabilidad de que la variable tome exactamente ese valor, ¿no es cierto?, observado. Entonces, esto no escapa a esta definición, ya que todo el proceso tiene variables aleatorias discretas y en particular en el instante t sigue siendo discreta, eso ya lo hemos analizado con ustedes. Entonces, para hallar el número esperado de clientes, lo único que hago es aplicar esa definición de valor esperado. Y así lo voy a denotar por L, ¿ya? Y las subsiguientes clases ya vamos a quedar por qué le estoy llamando L. Entonces, aplicando esta definición, lo que tenemos es el valor esperado del proceso, ¿no es cierto? Y el valor esperado del proceso sería la sumatoria, porque es una discreta, de los valores que tome el proceso por la probabilidad de que en el instante t tengamos exactamente esas n observaciones, n clientes, n objetos, n autos, etc. Entonces dice, esta también para mí es una igualdad bastante importante, porque es lo que espero, ¿no?, que estén dentro del sistema en un momento t. Esto lo estamos observando en el instante t. Bien, entonces eso es lo que, para eso es lo que nos sirve todo lo que hemos desarrollado la clase anterior. Y esta es una buena medida, porque recordemos que una variable aleatoria se podía describir utilizando su función de cuantía o densidad, hablando de sus medidas descriptivas, sobre todo del valor esperado, de la esperanza, de la media, como ustedes quieran llamarla, y de la desviación estándar. Pero para hablar de la desviación estándar, tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que conocer su varianza. Para conocer la varianza necesitamos el valor esperado. Entonces, este es un buen indicador, una buena medida para poder describir todo el proceso. Bueno, ahora voy a volver un poquito atrás y me voy a basar en esta información que hemos obtenido ahora para ir viendo qué pasa con esta sumatoria. O sea, en todos los casos podré hallar esto, qué problemas voy a tener. Como es una sumatoria, ya sea desde 1 hasta infinito o desde 0 hasta infinito, para nosotros es, uno de los problemas es si es que converge. Como estamos hablando de una sumatoria al infinito, nosotros nos preocupamos mucho para hallar estas probabilidades que van a existir, ¿no? Suponemos que van a existir siempre y cuando esta sumatoria converja. Y ahí tenemos otro elemento de análisis, ¿no? Nosotros no podemos libremente decir, sí, siempre converge. Puede haber casos en los que no convergen y estaríamos en serios problemas. Entonces, como ha tocado un término bastante importante y vamos a recordar lo que en cálculo 2 hemos llevado, ¿no?, un desarrollo de la serie de Taylor, después que más hemos visto convergencias, entonces esa parte es la que nosotros vamos a utilizar, en particular con esta expresión. Entonces, aquí les voy a hablar de un caso particular, justamente en esa sumatoria. Van a haber casos, sobre todo en estos modelos de nacimiento y muerte, de que en el límite estas tasas se van a estabilizar hacia una constante, las tasas de nacimiento y las tasas de muerte. Por el momento les he explicado de que lo más real es asumir que para cada estado del proceso existe una tasa asociada, tanto de nacimiento como de muerte, y pueden ir fluctuando, pero en este caso dice, en el límite tal vez se van a estabilizar,
y por el momento lo vamos a tomar como una constante, pero ojo, solo como un caso particular. Ahora, al estar considerando como constante, nosotros vamos a ir analizando qué pasa con la sumatoria, ¿no es cierto? Teníamos ya esto como una de las componentes para hallar la probabilidad de que en el proceso haya 0 clientes. Entonces, esto es lo que a nosotros nos interesa, porque recordemos que estamos utilizando su inverso multiplicativo y si es que esto existe, entonces va a converger, va a existir esa probabilidad. Si diverge, no podríamos hablar de nada. Entonces, a esta sumatoria se la va a denotar por S y vamos a analizar qué pasa. Recordemos que C sub n no es nada más que el cociente, ¿no es cierto? En el punto n, ¿no? Cuando en el proceso se tienen n clientes, entonces dice, esta sería la expresión de este elemento C, generalizado, ¿no es cierto? Ahora, esto, sí, todos estos elementos son iguales, ¿no? Estamos diciendo que en el límite se van a estabilizar en algún momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a valer solamente lambda. Este otro va a valer lambda. Sucesivamente vamos a tener lambda. Y en las tasas de muerte, todas se estabilizan en mu, que es una tasa general. Constante podríamos llamar mu. Y al tener esto, ¿no es cierto? Todos reemplazamos por mu. ¿Qué vamos a tener? Esto se va a convertir en una sumatoria, ¿no es cierto? De lambda por sucesivamente lambda sobre mu. Multiplicado ¿cuántas veces? Por sucesivamente mu. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que n veces se repite el numerador, n veces el denominador, y lo podemos, por propiedades de números reales, escribir como el cociente, ¿no es cierto?, de lambda mu, pero ¿cuántas veces se repite? N veces, ¿no es cierto? Desde aquí tenemos n menos 1, pero aquí con 0 serían n veces. Aquí hasta n está bien porque empieza en 1. Entonces ahí tenemos que esta sumatoria, ¿no? En el límite converge a lambda sobre mu elevado a n. Entonces volvemos a tener otra sumatoria, pero en términos de una constante. Y la constante va a ir elevada a las diferentes potencias, ¿no es cierto? Ahí tendríamos para el primer elemento lambda sobre mu elevado a la 0 más lambda sobre mu elevado a la 1 más sucesivamente de esa forma. ¿Y qué nos está dando a entender? Que esto no es una serie cualquiera. Al tomar en el límite como constantes, ¿qué me dice? Que esto también va a ser el desarrollo de una serie, pero no de cualquier serie, sino de una serie geométrica. Entonces, nosotros analicemos dónde converge, si es que converge. Bueno, entonces para eso recordemos, ¿cierto?, que una serie geométrica de razón R para una constante A cualquiera converge siempre y cuando esta razón en módulo, ¿no es cierto?, sea menor a 1. ¿Y a qué va a converger esta serie geométrica? Al cociente de A, o sea, de la constante sobre 1 menos la razón. Pero esa es la condición fundamental. Ahí va a converger. Entonces,
en nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos esta razón, y esta razón había sido lambda sobre mu. Entonces dice, nosotros sabríamos o tendríamos la certeza de que va a converger a esta expresión, ¿no es cierto? Que sería lo mismo, la constante es 1 en nuestro caso, y la razón sería lambda sobre mu. Pero ¿cuál es la condición? Siempre y cuando esto sea menor a 1. Y eso va a ocurrir si solamente si la tasa de nacimiento es menor a la tasa de servicio. ¿Hay razón para considerar esto o no hay razón? En este caso me dice que sí, todo el sistema va a ser consistente, vamos a llegar a una solución siempre y cuando sepa que la tasa de nacimiento es menor a la tasa de muerte. ¿De qué estamos hablando? De que la tasa con la que llegan los clientes sea más baja a que la tasa de servicio, porque de lo contrario, esta sumatoria ya no va a converger y tenemos un sistema caótico. ¿No? Imagínense si en el otro caso, que es una barbaridad, ¿no es cierto? Dice, ¿qué pasa si los clientes llegan con más frecuencia que lo que son servidos? ¿Qué generaríamos? Que la fila empiece a crecer desmesuradamente, que haya clientes insatisfechos, el servicio sea deficiente y eso va en contra de la empresa, va en contra de todo el sistema que está prestando el servicio. Entonces, este caso ni lo consideraría, no tendría que considerar. Esa había sido la condición para que el sistema tenga solución en el límite, ¿no? Entonces, para eso me sirve el haber recordado lo que nosotros alguna vez hemos analizado en cálculo 2, la convergencia. Entonces, de ahora en más, nosotros vamos a ir utilizando estos criterios, ¿no es cierto?, de convergencia para analizar qué pasa con el sistema. ¿Puedo llegar al equilibrio? ¿Puedo analizar todo lo inherente a este modelo de colas o de líneas de espera? Sí, pero siempre y cuando yo tome en cuenta todos estos aspectos. No puedo alegremente decir, sí, satisface, hemos llegado al equilibrio, sin haber analizado qué pasa con todos los elementos. ¿Bien? Y esta expresión también vamos a ver que tiene un nombre particular, ¿no? Entonces, eso es todo lo que puedo referirles al hablar de este proceso general de nacimiento y muerte. Aquí estamos diciendo de que así como hay nacimientos, también hay muertes. Estamos tomando en cuenta los dos aspectos de que de los clientes que entran a la cola o a la línea de espera y los que son servidos, ¿no? Ahora también les he comentado de que hay procesos puros, o solo nacimientos o solo muertes. Entonces, esos procesos son casos ya particulares de este proceso general, que también los vamos a analizar, pero por el momento yo voy a buscar mi estabilidad en este punto. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos demostrado en la clase anterior, todo lo que hemos deducido de manera recurrente, ahora, ¿para qué nos va a servir? Justamente para hacer el análisis en procesos donde tengamos estas características, sean de nacimiento y muerte. Veamos un pequeño ejemplo. ¿Se está escuchando, no? ¿O hay algún problema? Por favor, me avisan antes de que pase. Sí, Lick, se escucha normal. Todo, ya, gracias. Bueno, Lick, entonces, dígame. eh, en el grupo de WhatsApp algunos compañeros estaban experimentando problemas de ingresar a la reunión.
Sí, es que ya no les he permitido, como estoy compartiendo la pantalla, ya no tengo la posibilidad de accesar. Si me Ah, dan ya. unos minutitos, por favor, antes de empezar el ejemplo, van a disculpar las interrupciones por los atrasos. No, dicen que se les salió la reunión a algunos. Entonces, un ratito voy a dejar de compartir, pero no hay nadie en espera. Qué raro. Se han debido ir. Sí, porque no hay nadie en la fila de espera. Hemos generado una fila. De solo muerte. Sí. Bueno, no hay nadie. Creo que fue innecesario. Ya. Entonces volveremos al ejemplo. Bien. Para hoy día les he preparado justamente un pequeño ejercicio en el que podamos ver todo lo que hemos utilizado y deducido la clase anterior. Bien. En este caso les voy a presentar el caso de una farmacia, ¿no? Lo que conocemos nosotros. Bien, ¿qué nos dice? En una farmacia los clientes entran según un proceso de Poisson, de tasa 4 clientes por minuto. ¿No? Aquí estamos bien. Y la permanencia en la farmacia es un tiempo exponencial con un tiempo medio de 10 minutos. O sea, vale decir de que llegue, ¿no? No había nadie, llegó la primera persona, entonces el tiempo de espera hasta la primera persona es una variable aleatoria con distribución exponencial y el promedio es de 10. Ahora, estando la primera para la segunda, ¿no es cierto? De la primera a la segunda, vamos a suponer que tenemos la misma tasa, de la segunda a la tercera, a la cuarta, sucesivamente, ¿no? De eso es lo que nos está hablando aquí. Ahora dice, suponiendo que la capacidad de la farmacia es infinita para recibir a los clientes, podemos generar una fila muy larga, eso es lo que nos dice, y la señorita va a seguirnos atendiendo, dice, se solicita, primero, las probabilidades de equilibrio, o sea, los P sub n, y segundo, el número medio de clientes en la farmacia, o sea, cuántos espera en algún instante en promedio tener como clientes o estar en todo el sistema, ¿no? Esa entidad, ¿no? La farmacia. Bueno, para eso lo primero que debemos hacer es ir analizando qué pasa para la solución. Para hallar las probabilidades de equilibrio, lo que nosotros es considerar qué vamos a tomar como elementos del proceso, ¿no es cierto?, de nacimiento y muerte. Para nosotros, que ya hemos dicho por notación, vamos a utilizar el NT, NDT, NT, como quieran llamarlo, que significa el número de personas en la farmacia en el instante T. T puede ser cualquier valor, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que T es tiempo, ¿no? Y eso puede ir dependiendo a lo que nosotros querramos considerar. Bien. Ahora, ¿qué va a ser el proceso de nacimiento y muerte? Va a ser la colección de todos estos elementos que son las variables aleatorias, suponiendo que T toma cualquier valor real. Entonces, proceso discreto con tiempo continuo. Y eso para nosotros es un proceso de nacimiento y muerte. Estaríamos analizando los que van a llegar para recibir el servicio y los que van a ser servidos, ¿no? A eso estamos llamando el nacimiento y la muerte respectivamente. Ahora bien, ¿qué nos dice? Llegan con una tasa de 4 clientes por minuto. Entonces, para eso, nosotros ya tenemos una notación. Para en nuestro caso, va a ser constante
y vamos a tomarlo como 4. Para todo, para toda cantidad de clientes tendríamos que decir, ¿no? Discreto. 0, un cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, sucesivamente infinito, porque hemos dicho que tiene una capacidad infinita. Entonces, esta cantidad va a ir asociada a una unidad de medida, que van a ser clientes. ¿Por cuánto? Por minuto estamos aquí contabilizando. Ahora, el tiempo de llegada, dice, entre arribos o entre nacimientos, para nosotros va a ser mu sub t, y mu sub n. Y mu sub n para nosotros no es nada más que el inverso, ¿no? Si el parámetro era 10, su media va a ser 1 sobre 10. Esto estoy recopilando información de cuando nosotros hemos hablado de la distribución exponencial, o sea, la media de una exponencial. Y esto va a suceder para todo n mayor a 0, pero ahora no va a ser solamente 1 sobre 10 la media, sino que va a estar influido por cuántos clientes en este caso están en la fila en ese momento, en ese instante t. Por tanto, la media va a ser proporcional a 1 sobre 10, ¿no? Ahora, bajo estas consideraciones, lo que nosotros vamos a buscar es las ecuaciones, o queremos las probabilidades, pero para eso necesitamos las ecuaciones de balance o equilibrio. Y las ecuaciones de balance o equilibrio en general, lo que hemos llegado a demostrar, ¿no es cierto? Cuando tomamos la tasa de nacimiento igual a la tasa de muerte, en general, para una etapa, para un estado n, para nosotros tenía esta expresión. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar para, de manera recursiva, ir hallando todas las probabilidades asociadas a este proceso. Bien, iniciemos. Para el estado 0, o cuando en el proceso se tienen 0 clientes. La ecuación de equilibrio era la tasa de servicio 1 por la probabilidad 1 igual a la tasa de nacimiento 0 por la probabilidad inicial. De ahí habíamos llegado a demostrar de que no era nada más que la primera probabilidad la poníamos en función de la probabilidad inicial, ¿sí? Entonces de ahí llegábamos a esta igualdad, pero ahora recordemos de que las tasas de nacimiento todas son lambda, y la tasa de muerte, bueno, va a ir variando. Esto un poquito hacia atrás voy a ir, por favor, disculpen. Aquí, esto es lo que me interesa. Las tasas de nacimiento y las tasas de muerte, ¿no es cierto? O de servicio. Esto es con que en promedio cómo llegan por minuto. Y esto es en promedio cuántos clientes son atendidos por minuto. Bien, entonces volvamos a nuestra tarea. En este caso va a ser simplemente reemplazar. Y si reemplazamos, vamos a llegar a esta igualdad. Un poquito más abajo. Bien, entonces lambda para nosotros vale 4 y mu sub 1 sería 1 sobre 10 por 1. Y eso me da un décimo por P sub 0. Entonces esa es la primera igualdad. Que haciendo un poco de operaciones podría llegar a lo siguiente. El P sub 1 yo lo puedo escribir en función de 40 y de la probabilidad inicial. Luego, posteriormente vamos a ir viendo también qué sucede. Ahora, ahí lo dejamos.
En el estado 1 o cuando en la fila hay una persona esperando para el servicio. Llegamos a la siguiente igualdad, ¿no? A la ecuación de equilibrio, que está en función ahora ya de la probabilidad de tener dos personas en fila y lo demás conocido. Aquí reemplazamos la igualdad y llegamos a esta expresión, ¿no? Esto hemos demostrado con ustedes paso por paso. Bien. Ahora, reemplazo los valores numéricos que tengo y tendría este cociente de productos. La tasa sub 0 de nacimiento es 4, la tasa 1 de nacimiento es 4, la tasa de servicio en la primera es 1/10, en la segunda es 2/10, ¿no? Es lo que se tarda. Y la probabilidad inicial. Bueno, haciendo operaciones, llegamos a esta igualdad, que sería igual a 1/2 por 40 al cuadrado por P sub 0. Bueno, entonces, escrito de otra manera, puedo tenerlo en función a P sub 0. Bien. Ahora, para el estado 2, lo mismo, ¿no es cierto? Ya sé que esta forma es recurrente, tengo producto de nacimiento, de tasas de nacimiento sobre productos de tasas de muerte por P sub 0. Hacemos el reemplazo y llegamos a esta igualdad, ¿no? A 1/6 de 40 al cuadrado por P sub 0. Y eso ocurre para el estado 2 o cuando en el proceso tenemos exactamente 2 clientes. Y así sucesivamente, en forma general, o sea, para P sub 3 tendríamos en términos del factorial y de la potencia de 40, que también depende de P sub 0. Ahora bien, seguimos de manera recurrente hasta algún estado n. Entonces, para el estado n tenemos la probabilidad sub n, y esto en general lo puedo escribir en estos términos como 1 sobre n factorial por 40 a la n por P sub 0. Y esto va a funcionar para todos los valores mayores o iguales a 1, porque para 0, acuérdense ustedes que tenemos otra igualdad. Bien, ahora, ya teniendo toda esta expresión, entonces nosotros podemos pasar a lo siguiente. Recordar de que toda esta colección de probabilidades, ¿qué tiene que darnos? Toda su suma debe ser 1, pero en forma general, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos escrito de esta manera, un poquito hacia atrás. Esto para nosotros tiene esta expresión. Entonces la sumatoria va a ser esta. Todo esto va a valer 1. De donde nosotros lo único que hacemos es despejar. Dependiendo de si converge esta sumatoria, nosotros podemos hacer el despeje. Y al hacer el despeje tenemos 1 sobre lo que hemos llamado, ¿no?, la sumatoria de C sub n, pero este C sub n había tenido esta expresión. Para nosotros todo esto era C sub n en forma general. Bien. Ahora, también les había comentado de que esta sumatoria la puedo desglosar, asumiendo que para cuando el estado toma el valor de 0, esta constante o este C sub n, C sub 0, va a valer 1. Entonces, desarrollando ese término, ¿no es cierto?, nosotros podemos utilizar. Ahora, al analizar la convergencia, un poquito atrás voy a ir, ¿de quién estamos hablando? De esta sumatoria. Nosotros, esta sumatoria no sabemos si converge o no converge. Ese es nuestro problema. Por eso les he hablado
al iniciar todo esta explicación, que dependemos de la convergencia. Entonces, lo primero que vamos a analizar, esto lo vamos a dejar ahí, es ¿qué pasa? ¿Converge o no converge? Vamos a recordar el desarrollo de Taylor de la función exponencial, ¿no? En términos de una suma. Y recordemos que e a la x se puede desarrollar como una sumatoria desde 1 o desde que n es 0 hasta infinito. Y este término al que está afectando, ¿no es cierto?, n, ¿qué es? No es otra cosa que cualquier número real. Y dice, ¿no? Esto va a converger. Esta sumatoria converge a esta expresión. Ahora, en nuestro caso en particular, ¿no? Vamos a tomar que x vale 40. ¿40 qué es? Es un número real. Entonces, su desarrollo en serie de potencia, ¿no es cierto?, de esta función exponencial, no es otra cosa que e a la 40 va a ser la suma de 40 a la n sobre n factorial, desde que n vale 0 hasta infinito. Entonces, esto también lo puedo escribir como 1 más la sumatoria desde que n vale 1 hasta infinito de 40 a la n sobre n factorial. ¿Y esto para qué me sirve? Esto es lo que nosotros tenemos en la anterior sumatoria, ¿no es cierto? Esto es nuestro C sub n. Entonces, utilizando este resultado, tenemos ahí el desarrollo en suma simple, ¿no? Ya podemos ir trabajando en P sub 0. Para nosotros P sub 0, sin pérdida de generalidad, ¿no es cierto?, era la sumatoria desde que n valía 0 hasta infinito, o bien 1 más la sumatoria desde que n vale 1 hasta el infinito. ¿Y qué hemos visto que era esto? No es otra cosa que el desarrollo en serie, ¿no es cierto?, de la función exponencial. Entonces, esta sumatoria, ¿a dónde converge? A e elevado a la 40. Un poquito hacia atrás voy a ir, por favor. Aquí está. E a la 40 es la sumatoria de este 0, o bien la sumatoria de este que n vale 1, más 1, ¿no? Entonces, esta expresión ya nosotros la tenemos. Entonces, puedo reemplazar por e elevado a la 40. Ese había sido el punto en el cual converge. Escrito de otra manera, no es más que la probabilidad inicial, ¿no es cierto?, había sido e elevado a la menos 40. ¿Y esto qué es? Es una cantidad constante menor a 1. Entonces, si yo ya tengo la probabilidad inicial o la condición inicial, ya todos los demás los puedo calcular. Entonces, esto había sido a dónde converge mi expresión. ¿Qué más podemos hacer? Como les he manifestado, lo que nosotros podemos hacer es ya tener el resultado para las demás probabilidades, para todos los otros componentes. Entonces, esta era la igualdad en la que habíamos quedado. P sub n, ¿no es cierto?, para cualquier n mayor o igual a 0 era 1 sobre n factorial por 40 elevado a la n por P sub 0. Pero ahora este P sub 0, ¿qué había sido? No había sido otra cosa que e elevado a la menos 40 por 40 a la n sobre n factorial, para un n mayor o igual a n. Ahora esto, si ustedes se fijan con lo que ya hemos avanzado anteriormente, no es otra cosa que una función bastante conocida. Es la distribución de Poisson. ¿Con qué? Con parámetro 40. Entonces, ¿qué me dice? Todos los elementos de este proceso de nacimiento y muerte se distribuyen de forma Poisson y su parámetro había sido 40, o sea, lambda. ¿Y qué le exigíamos a esta función? Que solamente tenga este parámetro conocido y además sea mayor a 0, ¿no es cierto? Si me da el pulso,
cuando teníamos una X, ¿no es cierto? Una variable aleatoria distribuida de forma Poisson con parámetro lambda. Esto ocurría si solamente si su función de cuantía podía ser expresada como e a la menos lambda por lambda elevado a x sobre x factorial. ¿Cuándo? Cuando x tomaba el valor de 0, de 1, sucesivamente. ¿Y aquí qué tenemos? Hemos llegado a determinar que esa familia había sido también una, o sigue todos sus elementos, una distribución de Poisson con parámetro lambda. Bien, entonces esa es la respuesta para el primer inciso. Bueno, entonces pasemos al segundo inciso, al inciso B. ¿Qué nos estaban pidiendo? El número medio de clientes en la farmacia, o sea, en todo el sistema. ¿Cuántos clientes en promedio debería tener la farmacia o espera tener la farmacia? Y para nosotros no es otra cosa que la esperanza, ¿no es cierto?, de los elementos del proceso, que sabemos que esta es, que sí había seguido una distribución de Poisson. Entonces, no es nada más que por ser una variable discreta, es la sumatoria de n veces, ¿no es cierto?, la probabilidad de que en el sistema se tenga exactamente n clientes. Reemplazando, tenemos esa expresión, sumatoria, ¿no es cierto? Aquí hay un error, ¿no es cierto? Esta sumatoria debería iniciar en 0. Y tenemos esta expresión. Eso también lo podemos calcular. Bueno, van a disculpar, aquí hay un error, ¿no? A pesar de que no. Vamos a volver un poquito atrás. El error es otro. Si alguien me hace notar. Bueno, no puedo borrar no se borra. Ese valor esperado era eso, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿no es cierto? Esto tendría que valer 1. ¿Por qué? Aquí la explicación. Porque si nosotros evaluamos el proceso cuando n vale 0, ¿qué va a suceder? Para nosotros, si esto vale 0, todo esto desaparece. 0 más la sumatoria, que empieza en 1, ¿no es cierto?, en n igual a 1, nos va a seguir dando esta expresión. Bien, entonces no hay error. Pensé que me había olvidado colocar el índice. Esto, por favor, sigue iniciando en 1. Bien. Ahora, ¿por qué hemos sacado? Esto no es nada más que una constante y quiero aprovechar lo que hemos hablado hoy día de convergencias y puedo sacar fuera de la sumatoria. Me quedaría desarrollando esto lo puedo desarrollar como 40 elevado a n menos 1 más 1, pero ese 40 sale como una constante. 40 por e elevado a la menos 40 sumatoria me quedaría desde que n vale 1 hasta infinito de 40 n menos 1 sobre n menos 1 factorial. ¿Por qué? Nosotros recordemos que para un valor discreto n factorial de forma recursiva se puede escribir como n por n menos 1 factorial. Entonces, el n que está aquí con el n que está acá se me va a simplificar y me queda solamente esto. Ahora, no me conviene tener la sumatoria de esa forma, entonces vamos a cambiar, haciendo que n menos 1, ¿no es cierto?,
ahora tome el valor de K. Eso es lo que estamos realizando en esta sumatoria. Tenemos todo lo de afuera y adentro va a cambiar a esta expresión. Ahora, sin pérdida de generalidad, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es que este valor E ingrese y llegaríamos a esta expresión. O también, si esto nosotros queremos analizarlo, ¿esto a dónde converge? Converge a E a la 40, utilizando el resultado de la función exponencial no desarrollada en serie de Taylor. Entonces, esto es E a la 40 por E a la menos 40, eso se me hace 1 por 40 y me queda solamente 40. ¿Qué era lo que nosotros tendríamos que haber sabido antes de iniciar el ejercicio? Si me seguían, todo esto era innecesario. ¿Por qué? ¿Alguien me da la respuesta? Hola, ¿me están escuchando? ¿Por qué teníamos que llegar a 40? Tal vez porque en el ejercicio anterior nuestro lambda daba 40. Exacto, gracias. En una distribución Poisson era una distribución especial donde dijimos la varianza y la esperanza toman exactamente el mismo parámetro. Y ustedes han visto que haciendo la demostración que han debido ver en probabilidad 1, llegamos a verificar, a corroborar el resultado. Entonces, ¿qué nos dice? En todo el sistema, ¿no es cierto? En esa farmacia se espera por lo menos tener 10 clientes, ya sea servidos o en servicio que les estén prestando la atención o estén esperando. Entonces, esa es la traducción, la interpretación de este resultado. Que como ustedes han visto, si no me acuerdo, lo puedo deducir, pero si me acuerdo, mejor, me ahorro todo el proceso. Y han visto de que solamente es acordarme de las convergencias. Eso me ayuda mucho para hallar el resultado. Bien, entonces, como ustedes han visto, aquí he aplicado todo lo que hemos hablado la clase anterior y lo que hemos hablado al principio de la clase. Bien, estamos justo a tiempo. Entonces, como ya les he mencionado, la clase tiene dos partes. Hoy día primeramente quería mostrarles este ejercicio que nos hacía mucha falta, ¿no? Y en la segunda parte, ustedes ya pueden ingresar al Classroom y ahí tienen ya su tarea asignada, todos. Entonces, antes de salir, por favor, déjenme su nombre y su carnet de identidad para la asistencia de hoy día y ya pueden empezar a trabajar porque la entrega es a las 10 en punto y quiero ver qué otros problemas se nos presentan. ¿Está bien? ¿O hay alguna pregunta, por favor, en este momento para que se pongan a trabajar? Licenciada, disculpe, buen día. Buen día, ¿cómo está? Licenciada, la diapositiva no lo va a subir, por si acaso. Vamos a subir, no se preocupe. Todo el fin de semana voy a trabajar en eso. Que sigo teniendo problemas con los chicos en el Classroom. Recuerden que todos tienen que estar habilitados en el Classroom para poder ingresar también al examen. Ese es el problema que estoy trabajando, por si acaso. Licenciada, ya que falta poco para el examen, no sé si podría subir ejercicios resueltos por usted tal vez, para que nosotros también nos podamos guiar. Para eso, María Isabel, están pasando a ayudantía. Ok, entonces, ¿no lo va a poder subir usted, licenciada?
No estamos haciendo en clases. La siguiente clase también vamos a tener ejercicios, pero más allí no, solucionarios de ese tipo no. No, no solucionarios, sino ejercicios del tema de la clase. Como hoy día. Sí, 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 pero si pudiera subir, digamos, videos a Classroom resolviendo ejercicios. No, solamente van a ser las presentaciones, Marisabel. Hice una consulta, entonces sería la parte que usted enseñaría la parte teórica nada más y uno que otro axioma, supongo, y el auxiliar se encargaría en la parte de práctico, ¿no? De lo que nos Sí, enseñaría. eso hemos quedado. Bueno, gracias, Lick. De nada. Están pasando ayudantía, ¿no? Sí, licenciada. Pero la auxiliar todavía no está haciendo ejercicio, solamente está explicando las fórmulas, nada más, licenciada. Ya, le voy a hacer notar eso. No se preocupe. Es que nosotros estábamos todavía retrasados en la parte teórica, por eso es de que tampoco se podía hacer ejercicios. Ahora que ya está la parte teórica completa, ahora sí ya podemos hacer todos los ejercicios que querramos. Y la cuestión del ingreso, así va a ser para el examen. Estoy controlando quiénes están ingresando, por si acaso. Solo que para el examen es con cámara. ¿Han visto la tarea en el Classroom? ¿Alguien tiene algún problema? Por favor. Ya nos podemos desconectar para ir haciendo, ¿no, Lick? Sí, a las 10 en punto tienen que entregar eh, sus nombres y carnet. No se olviden dejarme. Gracias, Lick. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Si tienen algún problema, por favor, estoy en el WhatsApp. Todavía la reunión va a seguir abierta, entonces si alguien desea hacer preguntas o algo así, voy a seguir atendiendo.
Carol, ¿tiene algún problema con el formulario? Por favor, me avisan. ¿Quién lo pudo abrir? Sí, licenciada, se pudo abrir de mí. Qué raro, porque a todos les he habilitado y aquí me siguen diciendo que no pueden. Les buen día. Creo que eso pasa cuando nosotros abrimos por el celular, porque cuando yo he intentado, no quería, pero ahorita estoy con la computadora y normal. Ay, ya, gracias, Rebeca. Eso les haré notar, a ver. ¿Está bien? Ya me hacen asustar. Ángela y Tania tienen que hacer su tarea de Classroom. Tienen algo ya asignado. Les pediría que revisen. Antes pueden dejar su nombre y carnet. Gracias.